Bueno, pues vamos a repasar el método simplex matricial. Es igual, el simplex sigue siendo el mismo que algebraico, mismo que tabular, excepto que ahora vamos a manejar la información de otra forma, creo que más condensada, más fácil desde un cierto punto de vista, porque no hay que tener toda la información en secuencia de iteración a iteración. Lo único que se ocupa en cada iteración es la base, o sea, qué variables son básicas. Entonces, pues bueno, este método empieza no escribiendo el problema en forma estándar, como son los otros dos, sino que empezamos obteniendo la información básica que vamos a estar usando todo el método. Y esa información básica son los siguientes vectores. Vamos a encontrar los vectores, el vector C, que es el vector de coeficientes de las variables originales en Z. Es decir, aquí el coeficiente de X1 es 1, entonces por eso pongo un 1 aquí, 4 y 2 para las otras variables. Este vector va a tener siempre ese orden. Esta va a ser X1, X2 y X3. De hecho, esta información inicial no va a cambiar. Conforme el método itera, la información sigue siendo la misma. Bueno, otro que ocupamos es el vector de las variables originales. Y este se llama el vector de los lados derechos. Este es un B chica. O sea, minúscula. Y este tiene la información de del número que está del lado derecho, de las ecuaciones originales. Dijimos que para este método vamos a, por ahora, considerar todas las restricciones del tipo menor o igual, de tal forma que sabemos que aquí hay slacks. Hay un slack por cada una de las restricciones. Y también sabemos que el tamaño de la base en todas las iteraciones va a ser 3. La dimensión de la base es 3 porque el número de restricciones son 3. Entonces, siempre vamos a estar ocupando una variable básica por restricción. Otra información que vamos a ocupar durante cada iteración es la variable A. Esta es la variable de la matriz A. Es la matriz de coeficientes de las restricciones. Entonces, aquí la variable, esta también está acomodada como X1, X2 y X3 siempre. La variable X1 tiene estos coeficientes 2, 1, 1, entonces se acomodan aquí. X2, 2, aquí no hay, 0, 1, y estos son los coeficientes para cada uno de X1, X2 y X3. En este método les he dicho que el orden es muy importante. El vector que estamos viendo corresponde, si está en la segunda posición, corresponde a X2, en la tercera posición, X3. Y los vemos como vectores así, en columna. Otra matriz que vamos a utilizar es la de que tiene A aumento con I. Esa es la misma matriz A, si se fijan aquí. Bueno, aquí ya no es importante ver el problema en sí, sino esta información. La matriz A es la misma que tenemos aquí arriba, pero está aumentada con una identidad, que en este caso es de la dimensión de la base, que es 3 por 3. Entonces, si la base es 2, pues nada más usaríamos esta matriz identidad de 2 elementos. En base a esta información y otra que vamos a sacar cada iteración, vamos a resolver este problema. Y pues siempre comenzamos con la iteración 1. La iteración 1 vamos a definir, de hecho, en cada iteración, al inicio de cada iteración vamos a poner cuál es la base, o sea, las variables básicas para esa iteración. Las variables básicas digamos, para la primera iteración, siempre van a ser los slacks, porque estamos asumiendo, les dije, que todas las restricciones son del tipo menor o igual que. Esto va a poder cambiar después. Por ahora, vamos a ver así los slacks. Y esta B que tiene aquí de subíndice este vector es porque son las variables base. Esto se refiere siempre a la base. Ahora, en este momento, si yo escribo la base para este vector, dijimos que la base, la variable, la matriz base se obtiene de las variables básicas. Voy a ir a la matriz A aumento con I y voy a copiar su columna. Entonces aquí voy a copiar el de S1, S2 y S3. Y aquí está, este es S1, S2 y S3. ¿Cómo sé eso? Porque el orden de esta matriz nunca cambia. Estas son las variables originales y después las slacks.
esta base que estoy escribiendo aquí en realidad no es necesario escribirla en esta iteración. La pongo para que vean que todas las iteraciones tienen una base. En este caso, la base es la identidad, porque es de donde estamos partiendo. Estamos diciendo que las variables slacks son las que toman un valor, las variables originales son 0, por lo tanto estamos partiendo del origen. Bueno, el siguiente paso aquí es preguntar si esto es óptimo. ¿Cómo vamos a saber si es óptimo? Vamos a estarnos refiriendo a nuestra tabla que tenemos aquí. Y como esta es la iteración 1, pues nada más vamos a estar viendo esta parte de arriba de la tabla. Esta tabla que dice iteración 1. Esta tabla nos está diciendo qué información hay en cada lugar de la tabla simplex. Es como si resolviéramos por simplex tabular, pero sin escribir toda la tabla. Es nada más estar viendo la información en dónde está localizada. Entonces, lo que hacemos cuando resolvemos simplex tabular es ver el renglón Z y ver aquí en este renglón, este problema es un max, entonces yo estoy buscando el coeficiente más negativo para que sea el que entre en la base. Esto es muy importante. Aquí van a estar las variables originales siempre, que son x1, x2, x3, hasta la que tenga. Y de este lado siempre van a estar los slacks. Estos vectores están únicamente indicando que hay algo abajo de las variables slacks, o sea, coeficientes de las slacks, coeficientes de las variables originales, pero el renglón Z está dado por todo o sea, por los dos vectores juntos. Entonces cada iteración, para ver si es óptimo, tenemos que ver todos los dos vectores. En este caso, este vector es 0 en la primera iteración, entonces únicamente para saber si esto es óptimo vamos a fijarnos en el vector menos c y lo vamos a poner aquí. El vector menos c va a ser igual a, vamos al c y le cambiamos, simple y sencillamente le cambiamos el signo a cada número. Si hay un menos aquí, pues acá se viene más. En este caso todos son, menos c es igual a menos 1, todos son positivos, entonces todos quedan negativos. Y seguimos diciendo que están en ese orden siempre. x1, x2, x3. Como es un max, pues va a entrar x2, el más negativo. Entonces aquí decimos que entra x2. Ahora la pregunta para saber quién sale sigue siendo la misma. Vamos a hacer, recordando, oyéndonos atrás al simplex algebraico, estamos en realidad poniendo las variables básicas en términos de la que va a entrar, pero sabemos del simplex tabular que columna pivote. El coeficiente de la variable que va a entrar en esa ecuación está dada por la columna, los elementos de la columna pivote. Y después vamos a ver el lado derecho. Entonces aquí las variables básicas son S1, S2, S3. ¿Cuál es la columna pivote? La columna pivote va a ser la columna que está abajo de la variable que va a entrar. En este caso estamos diciendo que entra x2, entonces aquí están las variables originales. Lo que está abajo de las variables originales es la matriz A. Por lo tanto, como entra x2, y yo sé que esto está en orden, x1, x2, x3, en este ejemplo, x2 es la segunda posición, es decir, x2 o la columna pivote va a ser la segunda columna de la matriz A. Entonces, vamos a la matriz A y vemos cuál es la segunda columna que corresponde a x2, que es esta. Esta es la columna pivote. ¿Qué quieren decir estos números? Esto quiere decir que en esta ecuación, recuerden que cada renglón es una ecuación, en esta ecuación el coeficiente de x2 es 2. El coeficiente de x2 en la segunda ecuación es 0 y el coeficiente de x2 en la tercera ecuación es 1, que es lo que vemos aquí en el problema original. Entonces, esa es la columna pivote, como si escribiéramos las ecuaciones en simplex algebraico. Aquí vamos a poner la columna pivote que va a ser 2, 0, 1. 2, 0, 1. Ahora sabemos, las reglas siguen las mismas. Sabemos que los ceros en la columna pivote significa que no limita, igual un negativo. Entonces, del lado derecho, ¿qué voy a poner como lado derecho aquí? Voy otra vez a la tabla, hasta que se la aprendan, pues van a estar viendo la tablita. Ya que se la sepan de memoria, pues ya no la tienen que ver, ¿verdad? Pero el lado derecho en la iteración 1 está B, así tal cual. Entonces, vamos y vemos cuál es B.
que es 20, 15, 40. Entonces, ese es el que voy a poner como lado derecho aquí. 20, 15 y 40. Ahora voy a hacer la prueba del lado derecho. Aquí me falta espacio, pero le hago así. Y voy a hacer lo mismo que hacemos en simplex tabular. Voy a hacer lado derecho entre elemento de la columna pivote. 20 entre 2, que en este caso es 10. Aquí, otra vez atención, no vamos a poner 15 entre 0 porque 0 no limita. Esta variable x2 no está en esta ecuación, por lo tanto, puede crecer lo que quiera y nada lo va a limitar. Entonces aquí no le ponen 15 entre 0, ponen no limita. Y aquí va a ser 40 entre 1. El más chico es el que va a salir. ¿Por qué? Porque está limitando el crecimiento de la variable x2. Ahora, si les pongo esto así, les pregunto, ¿cuál va a ser el valor de x2 en la siguiente iteración? Pues va a ser 10, porque es el máximo valor que puede tomar. Y esto es lo que vamos a decir aquí cuando decimos que sale S1. Una vez que sabemos quién sale y quién entra, entonces podemos movernos a la iteración 2, que es la que vamos a hacer aquí. Iteración 2, que es un poco más larga, no es más difícil, pero más larga porque la tabla, ahora que vamos a ver, es esta de aquí abajo, y contiene más información. En esta es muy sencillo porque aquí hay 0, 0 y aquí una identidad, y estos están directos, como lo sacamos del problema. Aquí ya hay que hacer más cálculos, hay que estar multiplicando matrices para sacar lo que hay aquí. Pero las dimensiones siguen siendo las mismas. Este sigue siendo x1, x2, x3, S1, S2, S3 y en ese orden. Entonces, en la iteración 2, que es lo interesante de este método, con que me digan las variables básicas, yo puedo hacer la iteración sin tener necesidad de ver la información anterior. Entonces, aquí la iteración 2 va a ser la variable, el vector de variables básicas. Entró x2 y salió S1, tengo que estrictamente poner en x2 en el lugar de S1, porque lo que estoy diciendo es que la variable básica que sale es S1 era de la ecuación 1, ahora x2 va a ser la básica, pero de esa misma ecuación, de x1, de la ecuación 1. Entonces tengo que poner aquí x2, S2, S3. Y esa es mi base. Ahora, ¿cómo voy a saber si esto es óptimo? Es la siguiente pregunta, ¿verdad? Porque hay que saber si ya terminamos. Ahora, para saber si es óptimo, tengo que ver todo el renglón 0 de la simplex tabular, o sea, de mi tabla. Tengo que ver estos dos vectores. Este se ve largo, pero en realidad es un vector que tiene 3 números, porque son 3 variables originales. Y este es un vector que tiene ahorita 3 slacks, porque es el número de slacks que tenemos. Entonces vamos a calcular esos dos vectores. Uno dice CB, B inversa por A menos C. Y el otro dice CB, B inversa. Esta información ahorita no la tenemos, no tenemos qué es CB y qué es B. Les recuerdo que en cada iteración lo único que va a ir cambiando es lo que tengan esta B. La base va a cambiar, el CB va a cambiar y el B, la base, o sea, la matriz base también va a cambiar. Entonces, eso tenemos que calcularlo. Vamos a ver cómo. Para calcular B, voy a tomar los vectores de las variables básicas en A aumento con I. Entonces, y en el orden como están. Voy a agarrar x2 y voy a decir cuál es el vector de x2 en A aumento con I. El vector de x2, este es x1, x2, x3, etc. El vector de x2 es 2, 0, 1. Entonces, ese es el vector que voy a poner aquí en primer lugar, porque es el que le corresponde a x2. S2, ¿cuál es el vector de S2? Pues dije que este es S1, S2, este es S2 y este es S3, entonces esos dos voy a poner aquí y en ese orden. S2 es 0, 1, 0 y S3 es 0, 0, 1. Ahora, a este le tienen que sacar la inversa con su calculadora. Lo pueden hacer manual también, pero pues siempre es más rápido con la calculadora. Y aquí lo que les va a dar es 1 medio, 0, menos 1 medio. Y luego 0, 1, 0, 0, 0, 1. Esa es la base inversa. Ahora lo que nos falta es nada más este CB, porque A y C son los originales. ¿Cuál es CB?
CB son los coeficientes de las variables básicas en C, recordando que los slacks son 0. Entonces aquí lo que hago es decir, bueno, ¿cuál es el coeficiente de X2 en C? Van a C y recuerdan el orden, entonces el coeficiente de X2 en C es 4. Ese es el 4 que voy a poner aquí. Y luego, ¿cuál es el coeficiente de S2? Pues S2 no está, porque nada más están X1, X2 y X3. Entonces, todos los slacks son 0. S2 va a ser 0 y S3 es 0. Y con esta información podemos hacer con cuidado y en orden, porque recuerden que lo que ya les dije, no es lo mismo multiplicar B inversa por A que A por B inversa. En las matrices tenemos que ir en orden. Entonces, si quieren hacer algo, lo que pueden hacer es meter en su calculadora en alguna variable CB, en otra variable B inversa, y pues ahí C ya lo tienen. Van a empezar a multiplicar así. Primero ponen CB por B inversa. No pongan B inversa por CB porque no les va a dar error de dimensión. CB por B inversa por A menos C, así literalmente. CB por B inversa les va a dar algo, lo que les dé por A, lo que les dé menos C. Y esto se los voy a escribir aquí, los vectores que van a obtener. CB, B inversa por A, lo voy a poner acá, por A menos C, va a ser igual a 3, 0, menos 2. Ahora, este 0 que está aquí, yo sabía de inicio que iba a estar porque es una variable básica. Las variables básicas tienen 0 en el renglón 0. Entonces, ¿qué va a hacerse B inversa? Pues como son 3 slacks, va a ser algún número 0, 0, porque S2 y S3 son básicas y deben tener un 0 en el renglón 0. Y de hecho lo que es 2, 0, 0. ¿Cómo se obtienen esos? Ponen este vector tal cual por esta matriz y les va a dar 2, 0, 0. Ahora, es como si estuviéramos viendo todo el renglón Z, pero atención, tienen que ver los dos vectores. Si este 2 fuera un menos 4, suponiendo, entonces ahí entraría un slack. Lo que hay que tener cuidado es que cuando entra un slack, en la columna pivote no se toma de B inversa por A, sino de B inversa, porque es el slack, ¿verdad? Ahí está abajo esto. Bueno, entonces aquí vamos a decir que entra este, ¿verdad? Este es un negativo y este va a entrar. ¿Quién es? Por su posición, por la posición en la que está, sé que es X1, X2, es X3. Entonces digo que entra X3. Ahora vamos a ver quién sale. Sale lo mismo. Vamos a ver que tenemos las variables básicas, la columna pivote y el lado derecho. Las variables básicas, tal como están aquí en esta iteración, X2, S2, S3, recuerden que las iteraciones cambian cuando tengo quién entra y quién sale, o sea, un cambio de base. Esa es una iteración. Ahora, ¿quién es la columna pivote? Está entrando X3. Entonces, en mi tabla veo que abajo de X3 va a estar la tercer columna de esta matriz, B inversa por A. Entonces, tienen que primero calcular esta matriz, B inversa por A, que la voy a poner aquí, B inversa por A, que es prácticamente meter esta matriz como B inversa, agarrar A, que es esta de acá, y multiplicarlas. Y esto les va a dar un 1, 1, 0, luego 1, 0, 1, porque es la variable básica de dijimos que X2 era la variable básica de la primera ecuación, y luego 0, 3, 2. Esta es la columna pivote, porque es la que está en tercera posición. X1, B inversa por A está aquí. Entonces, este es X1, X2, X3. Son las columnas que tengo aquí. X1, X2, X3. Entonces, mi columna pivote va a ser la tercera porque entra X3, esta. 0, 3, 2. Y luego, atención, el lado derecho ya no es B como en la iteración anterior. Ahora es algo que también tenemos que calcular. Es B inversa por B. Misma cosa, tienen que agarrar esta matriz y multiplicarla por el vector B, que es 20, 15, 40. Entonces van a poner ese B inversa por B, les va a dar B inversa, que es
por B, que es 1 medio, 0, menos 1 medio, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Por B, que es el original. El original es 20, 15, 40. Y esto les va a dar, si lo hacen ahí en su calculadora, les está dando 10, 15, 30. Este es nuestro nuevo lado derecho, o ese es el lado derecho en esta iteración, y es el que pongo aquí. 10, 15, 30. Ahora yo sé que este no limita, lo tengo que poner porque hay un 0 en la columna pivote. No limita. Dijimos que un problema no acotado es cuando todos estos elementos sean o 0 o negativos. Este va a ser 15 entre 3, que es 5, o 30 entre 2, que es, pues, 15. Entonces, ¿quién va a salir? El más chico. Eso es independiente de la función objetivo. Ya dijimos en clase que si es max o es min, esto no importa. Siempre sale el más chico porque es el que más limita el crecimiento de la variable que quiere entrar a la base. Esto es correspondiente a la región factible, no a la función objetivo. Entonces, aquí va a salir, sale S2. Y vamos a la iteración 3. Ahora sí, porque ya tenemos quién entra y quién sale. Y podemos acomodar, de acuerdo a esta base, la nueva base para la iteración 3, que viene aquí. Entonces, iteración 3. Y vamos a poner XB. Va a entrar X3 en lugar de S2. Entonces, la base va a quedar como X2, X3, S3. Y vamos a volver a hacer todo lo que acabamos de hacer para la iteración 2, lo vamos a volver a hacer para la iteración 3. Primero vamos a preguntar si es óptimo. Vamos a ver aquí. No, quiero esto. Vamos a preguntar si es óptimo. Y nuevamente voy a ver los dos vectores. A partir de la segunda iteración, la tabla que voy a ver siempre es esta. Sea la iteración que sea, después de la primera. Entonces voy a hacer CB, B inversa, por A, menos C, y CB, B inversa. Otra vez, tenemos que sacar quién es B. B, para esta base, va a ser el vector de X2 en A aumento con I, que está aquí. El vector de X2 este es X1, X2, entonces es 2, 0, 1. El de X3 es 0, 3, 2. Estos dos son los que voy a poner porque en ese orden están. Si estuviera X3 arriba, primero pondría el de X3. Pero aquí son X2 primero. El de X2 es 2, 0, 1. Y el de X3 es 0, 3, 2. Y el de S3 es 0, 0, 1. Ahora esto le tengo que sacar la inversa. La sacan con su calculadora. Y la inversa les va a dar punto 1 medio, 0 menos 1 medio, luego 0, 1 tercio, menos 2 tercios, 0, 0, 1. Y después ver quién es CB. CB se toma de los coeficientes de las variables básicas en C. ¿Cuál es el coeficiente de X2 en C? Es 4. El coeficiente de X3 en C es 2. Y el coeficiente de S3 en C no está porque es X1, X2, X3. Entonces pongo 0. Y ahora sí pueden otra vez calcular esto, tal cual. Ponen este vector, esta matriz, A, C, y hacen la operación CB por B inversa por A menos C. Y les voy a dar aquí lo que les va a salir, que es 11 medios, no, 11 tercios, después 0 y 0. Estos dos ceros están marcando que X2 y X3 están en la base, lo cual está bien.
aquí el tercero tiene que ser 0, y que sí es, porque aquí es 2, luego 2/3, y luego un 0. Entonces, lo que pasa aquí es que como ya están todos positivos, ya no hay quien entre, esto ya es óptimo. Entonces vamos a concluir con que sí es óptimo, este es un 2. Óptimo, sí. Ahora lo que hay que hacer cuando ya es óptimo es escribir el SFB. ¿Cómo le vamos a hacer ahí? Para escribir el SFB tenemos que saber los valores de las variables básicas. Los valores de las variables que están en la base son los lados derechos, o sea, este. B inversa por B, que es el que tengo que calcular. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues aquí tenemos B inversa, y B es el B original, este. Entonces, aquí les pongo que B inversa por B les va a dar igual a 10, 5 y 20. 10, 5, 20. Entonces, estos valores, ¿quién son? Esto está del lado derecho, y aquí en la base están X2, X3 y S3. Entonces, lo que vamos a ver es que el valor de X2, que es el que está hasta arriba, va a ser 10, el valor de X3 es 5, y el valor de S3 es 20, y sabemos que las variables que no son básicas son las no básicas, y su valor siempre es 0. Entonces, X1 no está ahí, vale 0, X2 es 10, X3 5, S1 es 0, S2 0, y S3 es 20. Y Z es de acá, de la tabla. Otra vez, aquí Z, CB, B inversa por B. O sea, el lado derecho, ese que ya tengo B inversa por B, lo voy a multiplicar por la izquierda, por CB. CB, B inversa por B, les va a dar un valor de 50. El CB aquí, acá lo tenemos, ¿no? Entonces, 4 por 10 más 2 por 5 más 0 por 20, pero pues bueno, es 0. Entonces, 50. Esta es la Z óptima, y este es el fin de la optimización. Esta es la solución. Ahora, para soluciones alternas, ¿cómo yo voy a ver soluciones alternas aquí? Aquí tengo 6 variables y tengo 3 ecuaciones. Quiere decir que 3 variables son básicas, como podemos ver aquí. 3 son no básicas, entonces debo tener 3 números diferentes de 0. Si tuviera otro que es un 0, por ejemplo aquí este, supongamos que este fuera un 0, quiere decir que la variable S1 no está en la expresión de Z. Si, por ejemplo, ahorita les pido, vayan, escriban el isocosto para esta iteración, 3. ¿Qué van a hacer? Van a decir, ok, este es el renglón 0, entonces Z es igual a 50 menos 11/3 de X1, menos, ¿por qué le pongo un menos? Porque lo estoy pasando para el otro lado. Es como que estoy viendo este renglón. Esos números que tengo en los vectores están aquí. Aquí recuerden que aquí está el igual. En nuestras tablas es como que aquí hay el igual porque este es el lado derecho. Entonces estoy diciendo Z, este es el 1 de Z. Z es igual al 50 que tengo. Ahora esto es para el otro lado. Menos, menos o más, dependiendo de lo que sea. Entonces aquí es menos 2 S1 menos 2/3 de S2. Ese es el isocosto en este momento. Por eso sabemos que es óptimo, porque ya todos son menos y estamos maximizando. Si alguna de estas toma un valor diferente de 0, le va a restar a Z. Esto ya es óptimo, pero fíjense qué pasa si este 2 fuera 0, quisiera decir que S1 no está ahí. A pesar de ser no básica, no estaría en Z. Entonces, podemos encontrar otra base en donde S1 tome un valor, pero no va a afectar el valor de Z porque no existiría, o sea, sería 0. Por eso es que cuando hay soluciones alternas, hacemos que la variable no básica, que tiene un valor 0 ahí, entre a la base. Y seguimos las iteraciones normales, hacemos el quién sale igual que lo hemos hecho aquí en las iteraciones, y vemos cuál es la otra base, y podemos comprobar que el Z va a seguir siendo igual, en un problema en donde haya soluciones alternas. Bueno, pues esto es todo por el método simplex matricial.